Bueno, muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegra mucho poder saludarles a todos ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Bienvenidos a su clase séptima de escritos juaninos. Bueno, gracias a Dios estamos ya re, este, reavanzados en esto. Eh, Hoy 26 de marzo de 2024. Bueno, ya ha ido avanzando muy rápido el tiempo. Así que bueno, muchas gracias damos a Dios por este tiempo y bueno, a todos ustedes por permitirnos estar en la clase. Bueno, voy a cerrar ahora con un último pensamiento. Este pensamiento nosotros lo tratamos en clase de introducción al Nuevo Testamento. Y me pareció interesante poder retraerlo o retrotraerlo a la clase para que ahora nos haga sentido de lo que nosotros veíamos hace un año o 2 años más bien, porque fue en el primer año de seminario, que nos haga sentido qué es lo que significa el Evangelio de Juan. Así que voy a hacer esta presentación que tiene que ver con lo que vimos en esa clase y ahí estaríamos cerrando esta parte. Muy bien, está ahí en la pantalla, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros dijimos en la materia de introducción al Nuevo Testamento sobre lo que tiene que ver con el Evangelio de Juan. ¿M? Y nosotros habíamos dicho, y ahora lo podemos corroborar con el pequeño abordaje que hemos hecho sobre el libro, que en la forma actual que tenemos el Evangelio, el cuarto Evangelio, es un texto muy elaborado y muy teológico. Mencionaba acerca de cómo los signos o señales o milagros que aparecen en el Evangelio de Juan vienen acompañados por grandes sermones o, en algunos casos, extensos sermones puestos en labios de Jesús, que el evangelista Juan los presenta de una manera tan profunda, tan bien elaborada, que evidentemente son sermones o palabras de Jesús con un trasfondo profundamente teológico que va a presentar a Jesús como el yo divino, ¿verdad? El que es Dios. Por eso el logos. Ya vimos en esta clase qué es lo que el logos significa en la mentalidad greco-romana y cómo Juan aprovecha esa concepción de logos y la aplica directamente a lo que representa Jesús, ¿verdad? Y lo va a plantear como, bueno, esa mente creadora de Dios ha venido al mundo y ha hecho todo cuanto existe. El yo divino tiene que ver con la expresión el yo soy, ¿verdad? Que como dijimos también en clase, viene directamente relacionado con el texto que aparece en el libro del Éxodo cuando Moisés le pregunta a Dios, vos me envías a Egipto. Y si la gente me pregunta quién me ha enviado, Dios le dijo, bueno, decirles que el gran yo soy te ha enviado, yo soy el que soy. El hecho de que Jesús se presentase a sí mismo como yo soy la luz, yo soy la palabra, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el labrador, este, eso representa básicamente el hecho me quedé pensando si el texto era eh, de Juan 15, bueno, ahora lo reviso. Bueno, esa expresión del yo soy no tiene otra intención más que presentar a Jesús en su aspecto totalmente divino, ¿verdad? Totalmente divino. Que entonces la palabra, el logos, la mente de Dios se va a revelar y actuar en el mundo. En su fondo parece conservar tradiciones antiguas que pueden ser históricamente confiables. ¿Por qué dijimos esto? Porque ahora lo podemos corroborar por el conocimiento que ya tenemos. El Evangelio de Juan es un evangelio que se escribe por lo menos 70 años aproximadamente de los hechos que está narrando, ¿verdad? Es toda una vida. Pero es probable que las tradiciones que aparecen o los relatos que aparecen en el Evangelio de Juan tengan un trasfondo histórico, digamos que no todo, ¿verdad? Pero parte de eso
este, puede ser históricamente confiable. ¿Mm? Bueno, junto a estas tradiciones, el autor muestra un escrito en su escrito en sabiduría propia. Todo viene de su teología. El cuarto evangelio, que para efectos de la clase dijimos que era Juan, el Zebedeo, esto no significa que muchos eruditos no estén de acuerdo con eso y consideren que no es Juan el Zebedeo el que haya escrito este evangelio. Pero al margen de eso, para efectos de esta clase, podemos decir que Juan el Zebedeo escribió este escrito, ¿verdad? Y que él mismo se va a autodenominar como el discípulo amado. Bueno, todo lo que encontramos hasta el capítulo 20 es un capítulo, son capítulos que provienen de su pluma, de su inspiración, provienen de su impronta. Es el apóstol Juan quien reconstruye, teológicamente hablando, los hechos que hace 70 años aproximadamente se han suscitado. Así que bueno, podemos ver cómo este libro es maravilloso porque es un libro que depende básicamente de lo que Juan consideró respecto de lo que era Jesús. Sin embargo, en el capítulo 21, que es el capítulo con el que cierra el Evangelio de Juan, es un capítulo petrino, ¿verdad? Petrino. ¿Por qué? ¿Por qué petrino? Porque tiene que ver con Pedro, el gran apóstol, un apóstol que es indiscutiblemente valorable en cuanto a, a la compañía de Jesús. Así que en el capítulo 21, todo este capítulo va a estar dedicado a Pedro. Va a ser en línea con la tradición petrina, porque era importante colocar a Pedro para que pudiese ser admitido este libro en la gran iglesia madre de Jerusalén, que era, básicamente ya no existía Jerusalén, pero evidentemente había muchos judíos que habían sido ligados al templo, que habían sido ligados a dónde inició todo esto, que es Jerusalén, la iglesia madre, donde se inicia el cristianismo. Entonces, el hecho de que haya una historia de Pedro en el Evangelio de Juan provoca precisamente que la iglesia lo acepte, ¿verdad? Así que el capítulo 21 va a ser dedicado absolutamente a Pedro. Las tradiciones que encontramos, como dijimos, tienen que ver mucho con Juan el Bautista, donde Jesús va a trabajar de manera paralela con Juan. Juan, el cuarto evangelio nos va a decir que el Bautista será maestro de Jesús, es decir, Jesús será discípulo del Bautista. ¿Mm? Eso nos lo planteará el cuarto evangelio. El cuarto evangelio colocará a Juan el Bautista en paralelo con el ministerio de Jesús al momento en que ambos están desarrollando sus llamados. Y también el cuarto evangelio va a colocar a Juan el Bautista en el lugar donde le corresponde, ¿no? Ya vimos que una de las grandes herejías que se estaban forjando en la iglesia cristiana tenía que ver básicamente con colocar a Juan el Bautista en un lugar donde eh, pensaban que Juan el Bautista era el Mesías o era un personaje importante. Las tradiciones se van a situar básicamente en Jerusalén, en la parte de la Judea, es decir, de la Palestina. En la parte sur se van a desarrollar todas estas historias. Recuerden que Juan nos va a plantear tres Pascuas y por lo tanto nos va a plantear que Jesús estuvo mucho tiempo o visitó más de una vez Jerusalén. Ujú. Así que las tradiciones que encontramos en el cuarto evangelio tienen que ver básicamente con Jerusalén, que en ese momento, bueno, existía junto con el templo, las tradiciones y algo que va a desarrollar puntualmente el templo de, perdón, el cuarto evangelio en las fiestas judías, ¿verdad? La dedicación del templo, la purificación del templo, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, serán fiestas que Juan las utilizará como un marco normativo o referencial para poder externar sus propias historias. Como hemos dicho, queridos alumnos, el libro de el cuarto evangelio es el libro de los signos, como
algunas personas lo denominan. Y tenemos 7 signos, ¿verdad? 7 señales, 7 milagros, que Juan los va a tomar de una tradición antigua. Vuelvo a repetir, nunca olviden, estamos a 70 años de distancia. Bueno, Juan va a retomar una tradición antigua de 70 años, ¿no? Es como si ahora nos enteráramos una historia de lo que sucedió hace 70, 80 años y tener que darle una impronta, porque ya nadie se acuerda cómo fue, cómo sucedió, cómo pasó, ¿no? Entonces Juan toma una tradición antigua para reelaborar esos signos, esos milagros, y lo hace de una forma teológica y pedagógica, ¿verdad? Porque esa es la intención que tiene Juan. Recuerden, Juan tiene la intención de decirle a su auditorio quién es el logos, quién es la palabra o el verbo, como aparece en el libro en la Reina Valera. ¿Cuáles son esos 7 signos? Bueno, primero la boda de Canaán en Caná, ¿verdad? El hijo del oficial del rey, el paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes, caminar sobre las aguas, el ciego de Siloé, la resurrección de Lázaro, y en un contexto pascual, ¿verdad? Porque recuerden que Juan va a situar el sacrificio de Jesús en el tercer año. Se puede situar un octavo milagro que tiene que ver con la pesca milagrosa. Pero vuelvo a repetir, este octavo milagro, ¿verdad? Tiene que ver más con la línea petrina, ¿no? Con la línea de Pedro. Vean ustedes cómo Juan va a utilizar estos signos, estas solo 7 señales, para expresar quién es el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, no necesitamos saber mucho de numerología bíblica, aun cuando sabemos que los escritores bíblicos manejan mucho los números como aspectos simbólicos. Ajá. Y sabemos básicamente que la numerología formaba parte de la forma de entender del pueblo judío. Así que los números son muy importantes en el texto sagrado, muy importantes. 2 números sobresalen, ¿verdad? Y que tienen un carácter simbólico. El primero de ellos es el 6. ¿M? Es el 6. ¿En qué día creó el hombre al hombre Dios? En el día sexto, ¿verdad? El 6 significa lo inacabado, lo imperfecto, lo no pleno, lo no pleno. Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el hombre fue creado el sexto día, es que este hombre ha pecado, ¿verdad? Y se ha convertido en alguien no pleno, no acabado, distorsionado de la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis que hay un número inquietante, para muchos es el 666, lo que nos está queriendo decir el libro de Apocalipsis es que va a haber un ser que es imperfecto, ¿verdad? Que es inacabado, que es no pleno. Ujú. Bueno, a contrario sentido, el número que corresponde a esta precisión del 6 es el 7. Ujú. ¿En qué día Dios descansa? En el día séptimo, ¿verdad? En el día séptimo. Porque el número 7, queridos hermanos, significa lo pleno, lo perfecto, lo totalmente acabado, es decir, lo diferente al 6. Y entonces se atribuye el 7 a Dios, ¿verdad? El 7 siempre se va a atribuir a Dios y el 6 se va a atribuir a la marca de la bestia. El 7 siempre significará el poder de Dios en la vida de las personas. Bueno, si consideramos este número simbólico como lo pleno, entonces por eso podemos imaginarnos por qué Juan no eligió 5 milagros, por qué no eligió 6 milagros, u 8 milagros, o 9, o 10, o 15, o 20.
El número 7 significa lo pleno, es decir, que con estos milagros, estos signos, estas señales que mantiene el apóstol Juan, es suficiente para manifestar la gloria de Dios. No necesitamos más. El 7 es plenitud, ¿verdad? Plenitud. Bueno, otra tradición que encontramos en el libro de Juan tiene que ver con el relato de la Pascua propiamente dicho. Ujú. Que tiene que ver mucho con el relato del juicio, cómo se llevó el juicio del Señor, la muerte de Jesús. Este relato es muy cercano al de Marcos, ¿verdad? Es probable que Juan haya bebido de Marcos para poder relatar los últimos acontecimientos que tienen que ver con el juicio del Señor. Por lo tanto, la estructura del Evangelio según San Juan es compleja. No es fácil de saber cuál fue la estructura que tuvo en mente el autor para poder escribir lo que él escribió. Así que la estructura que nosotros podemos encontrar en este Evangelio puede responder a varios principios, a varias intenciones, diríamos, ¿verdad? De las cuales parece ser que entre los eruditos se decantan por dos formas. Uno tiene que ver con organizar los eventos que aparecen en el cuarto evangelio y situarlos dentro del orden de una semana, para que el día séptimo, ¿verdad?, sea el día pleno. Ujú. Y el otro tiene que ver con disponerlo en dos partes o en dos libros. Ya lo vamos a ver. La primera propuesta de presentar el Evangelio de Juan y ubicarlo en una semana, nos lo plantea la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Donde este texto de la Biblia de Jerusalén supone que el cuarto Evangelio sigue siendo una estructura septenaria. ¿Se dan cuenta? Que tiene que ver con el 7, tiene que ver con 7 semanas o 7 días, como quieran verlo, pero finalmente tiene que calzar con el 7. Estos 7 días o 7 semanas están entrecerradas en un prólogo y en un epílogo, ¿verdad? El prólogo iniciaría del capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Y el epílogo sería el relato de Pedro, ¿verdad? Que aparece al final del Evangelio. Bueno, según esta propuesta con la que nosotros podemos identificar el Evangelio de Juan, diría que el día 1 o la primera semana tiene que ver con el bautismo y el vino mesiánico. ¿M? Que por eso las bodas de Caná de Galilea tienen que ver con no es una fiesta romántica, ¿no es cierto? Aunque sí es cierto que es una boda, ¿no? Pero no es un relato de chistoso o anecdótico, es un relato teológico, ¿verdad? Porque el agua no se convierte en otro elemento, porque se convierte en vino, porque es el vino nuevo, es el vino del Mesías, es el vino que trae vida, es el vino que hace fructificar todo. Así que ese vino mesiánico viene después de que este Mesías ha sido bautizado y ha sido confirmada su mesianidad cuando escucha del cielo que Dios le respalda. ¿Mm? El día 2 tiene que ver con la primera Pascua, es decir, la primera subida de Jesús a Jerusalén. Y tiene que ver con un nuevo templo, con un nuevo culto. Jesús va a ser acusado en el libro de Hechos de los Apóstoles de atentar contra el templo, ¿verdad? Y de eso se van a agarrar los judíos para condenarlo a muerte. Jesús dice que ese templo de Jerusalén no va a permanecer, ¿verdad? Y tiene que ser renovado, tiene que ser purificado. Por eso la purificación del templo es un relato muy importante porque el templo del Espíritu Santo, luego Pablo lo interpretará, es la iglesia. Somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios. No necesitamos el templo de Jerusalén ahora, ¿verdad? Y tener que tomar un avión e irnos a Israel e ir al templo de Jerusalén. El templo somos nosotros porque Cristo nos ha consagrado un camino nuevo y vivo que nos abre
a la realidad del Padre en el santuario, en el lugar santísimo, por medio de Jesucristo. La tercera semana o el tercer día en esta propuesta es la segunda Pascua, es decir, una segunda subida que hace Jesús a Jerusalén, otro año, diríamos, un siguiente año. Recuerden que las Pascuas se celebraban una vez al año, ¿verdad? Tiene que ver con la curación del paralítico y el pan de vida. Un paralítico que son perdonados sus pecados porque el pan de vida ha descendido del cielo. Un pecador siempre tiene hambre, pero cuando se sacia de pan, no tiene necesidad más de comer. Jesús es el pan de vida, pan eterno, pan que sacia, pan que alimenta, pan que lo complementa todo, que es eterno, que no termina, que no se echa a perder, que es capaz de darle al pecador, ¿no es cierto?, como es el paralítico, y decirle, tus pecados te son perdonados. El cuarto día tiene que ver con una fiesta muy judía, que es la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús se presenta como la luz del mundo, ¿verdad? Recuerden ustedes que uno de los temas preferidos que tiene el cuarto evangelio es la dualidad que existe entre la luz y las tinieblas. Ujú. Por eso leemos en el capítulo 1, en los primeros versículos, que y la luz se hizo presente, ¿verdad? Porque el mundo estaba en tinieblas. Así que el hecho de que Jesús sea la luz vence a las tinieblas siempre, siempre. Las tinieblas jamás podrán vencer a la luz, ¿verdad? Jesús es el que vence las tinieblas porque es una luz que no se apaga. Es una luz que alumbra todo a su alrededor. No hay sitio en el mundo que la luz de Cristo no ilumine, ¿verdad? El quinto día tiene que ver con la fiesta de dedicación del templo. Esto es una fiesta que se da a partir de la purificación que hace Antíoco Epífanes en el siglo segundo, tercero, no estoy ubicando bien, antes de Cristo, donde él osa, ¿verdad? Este, perdón, hermanos, perdón, en donde Antíoco Epífanes IV osa sacrificar chanchos o cerdos en el templo. Y entonces, cuando los macabeos vencen a Antíoco Epífanes, bueno, dedican el templo y lo purifican en el sentido de decir, bueno, cada cierto tiempo hay que celebrar la fiesta de la dedicación del templo porque finalmente no venció a Antíoco Epífanes. ¿Qué vemos en la dedicación del templo? Jesús como el buen pastor, ¿va? Una figura muy interesante, una figura que evidentemente para finales del siglo I sigue siendo trascendente porque este, las comunidades, ¿verdad? De la periferia de las ciudades se dedican al campo, sigue habiendo campesinos, la producción bovina, vacuna, es una producción muy, muy importante. Así que un pastor, la figura del pastor ahora cambia y recuerdan ustedes que los pastores en el tiempo de Jesús no eran bien vistos, eran de la peor clase. No eran de la clase privilegiada, no eran de decir, bueno, hay un pastor de ovejas, qué lindo, ¿no? No, no, no. No, nadie quería los pastores de ovejas, nadie los quería. Y es interesante cómo Juan, conociendo este contexto en el que se movían los pastores de ovejas y que nadie quería, presenta a Jesús como este gran pastor, ¿verdad? Y es un pastor que da su vida por las ovejas. Y la sexta semana tiene que ver con la tercera Pascua, la última, donde Jesús ya al parecer queda allí y espera su muerte en cuanto a su pasión y su muerte, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que es el relato de lo que es la pasión de Jesús. Y el séptimo día, la resurrección. ¿Vieron? El séptimo día es lo perfecto, lo completo, lo ya acabado. Y, y Jesús, ¿no es cierto? En el sexto día, Él muere por nuestros pecados, ¿verdad? Por ese hombre inacabado, por ese hombre imperfecto. Cuando Dios y Jesús sí crean al hombre en el sexto día. ¿Cuándo muere Jesús en este esquema
que estamos viendo pedagógicamente hablando en Juan, pues en el sexto día, ¿verdad? Entonces Jesús muere por el que es inacabado, porque es incompleto. Pero el séptimo día, que es la perfección, que es la plenitud, Jesús resucita, ¿verdad? Y la resurrección se convierte en el signo más maravilloso de esta entrega, de este sacrificio. Vean ustedes entonces que la propuesta que tenemos hoy en día es para poder analizar la, la, la estructura del Evangelio de Juan en la propuesta que estamos trayendo hoy en clase que tiene que ver con una semana. La segunda propuesta que tenemos de Juan tiene que ver con dos libros, ¿verdad? El libro de los signos y el libro de la gloria. Y entonces, estos dos libros también, al igual que la propuesta anterior, está basado el primero en un prólogo y en un epílogo, ¿verdad? El prólogo tiene que ver con un himno a Logos, con una exaltación a Logos, con una divinidad a Logos. Este prólogo, ¿verdad? Donde nos habla en el principio era el verbo, la palabra, el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, es una exaltación a la divinidad, es un canto cristológico, podríamos decir, que nos permite a nosotros colocar al Hijo de Dios en esa posición maravillosa de gloria y de bendición, ¿no es cierto? Y al final tenemos el epílogo que vuelve a aparecer el capítulo 21 del Evangelio de Juan con una nueva escena de la resurrección. Es decir, hay un interesante relato y bueno, yo voy a ver si al final de la cursada retomamos este relato del capítulo 21. Es muy interesante, muy, muy interesante, porque tiene que ver con una apertura eclesial, ¿verdad? Es decir, si ustedes por curiosidad ya leyeron todo el Evangelio de Juan, se habrán dado cuenta que el capítulo 21 del Evangelio de Juan tiene que ver con esa famosa pregunta que Jesús le hace a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contesta el Señor? Señor, vos sabés que te quiero. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Es una apertura a una nueva iglesia, a una nueva realidad, a la realidad plena y gloriosa, ¿verdad? De una iglesia que ahora a través de la resurrección forma parte de una vida nueva. Así que el capítulo 21 estamos nosotros. Nosotros somos la expresión de esta nueva apertura eclesial. Bueno, el libro de los signos, como aparece en la pantalla, tiene que ver con todos estos, ¿verdad? No lo divide en 7 signos, sino todo lo que pasa. Cómo Jesús se va a revelar al mundo. Bueno, tiene que ver Jesús, Juan el Bautista. Segundo, el primer signo en Caná, la purificación del templo, diálogo con Nicodemo, testimonio del Bautista, Samaria, con la mujer samaritana. Segundo signo en Caná, sábado y el paralítico, Pascua, pan de vida, tabernáculo, agua y luz, dedicación, Hijo de Dios, resurrección de Lázaro y la unción, entrada solemne con el tema de los griegos. Y la segunda parte sería el libro de la gloria, que es cómo Jesús se revela a los suyos, ¿verdad? A los suyos. En la primera parte es cómo Jesús se revela a todos, ¿ah? Cómo se da a conocer. Pero en el libro de la gloria es la revelación de Jesús a los suyos, a su comunidad, a la comunidad de fe, que Juan en ese momento está queriendo resaltar. Y se relaciona de tres maneras, a través de la cena del Señor, del testamento de Jesús y la oración sumo sacerdotal que aparece en Juan. Luego viene el relato de la pasión y la muerte y la resurrección, ¿no? Estos tres puntos básicamente tienen que ver con cómo Jesús ahora se hace presente y se hace una realidad entre los suyos, ¿verdad? Entre los suyos. Y bueno, eso es maravilloso. Así que bueno, he querido traer a ustedes esta parte del Evangelio de Juan como para cerrar y retrotraer un poco de lo que habíamos visto en la clase de introducción al Nuevo Testamento que apareció, vimos el año
número en el 2022, si no mal recuerdo. ¿Ok? Bueno, eh, hasta aquí entonces, queridos alumnos, vamos a cerrar el Evangelio de Juan, aun cuando no lo vamos a dejar del todo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, el trabajo final tiene que ver con que ustedes van a trabajar en uno de los signos. Van a trabajar con uno de los signos. Van a elegir uno de los signos, una de las señales, uno de los milagros que yo les voy a asignar y que ustedes van a trabajar sobre eso. Y les voy a dar las consignas que ustedes van a necesitar para trabajar en su trabajo final. Ujú. Muy bien. Ahora, ahora vamos a abordar la primera carta de Juan, ¿verdad? Vamos a abordar la primera carta de Juan. Bueno, como se los mencioné, es importante que lea la primera carta de Juan. Por favor. No es larga la carta de Juan, la primera de Juan, ¿verdad? No es larga. Así que creo que va a caer bien el hecho de que ustedes puedan este, leer esa carta. No es tan grande y les haga sentido, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a poder aprender de esta primera carta de Juan. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la primera carta de Juan. Bueno, siguen estudiando Juan, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda sobre el Evangelio de Juan, de lo que hemos visto. Bueno, podríamos aclararle. Por favor, ya saben ustedes, ya tengo toda la confianza del mundo. Ustedes son alumnos de tercer año, ustedes ya deben tener mucho conocimiento al respecto. Así que si alguien tiene alguna pregunta, métanse a la clase, pregunten. Ya saben, igual si no sé, no les contesto. Sí, amigo, adelante. Sí, mi pregunta va porque justamente estaba viendo algo y me quedó esa duda. Eh, Estaba leyendo por ahí y me decía que por ahí la historia esa que nos cuenta, por ahí que está en Juan también, eh, de la negación de Pedro después de los tres cantos del gallo. Leí por ahí esos días que decía que no era cierta esa historia en el sentido de que no había gallos en Israel y que eso se llevaba más, era como el sonido de la trompeta del cambio de guardia de los soldados romanos. No sé si era por ahí o si era el gallo físico que nosotros siempre pensamos como era el gallo en sí, o era por ese motivo. Vos sabés que un día, y te agradezco porque a mí me entró la misma duda, ¿verdad? Ah, Vieron que cuando uno tiene que aprender a dialogar con el texto, uno pregunta muchas cosas. ¿Hay un gallo? ¿Qué gallo era? El gallo que yo veo aquí que se le escapa a la vecina. ¿Cómo era el sonido? Un gallo en el lugar de donde fue condenado Jesús. ¿Cómo era el tema, no es cierto? Y es cierto que hay eruditos que dicen que no hay un gallo como tal, de esos que podemos matar y comérnoslo en un caldo de gallina o de gallo, ¿no es cierto? Y que algunos consideraban el tema de que era un sonido que hacía o la guardia, ¿no es cierto? O algún oficial del Palacio Real. Eh, las trompetas estaban cerca de la guardia que está cerca del templo. Recuerden que cuando Juan escribe, ya no hay templo, ¿ok? Ya no hay templo. Pero, por lo que sabemos, cerca del templo estaba la guardia pretoriana, ¿verdad? Entonces era muy probable que eso era lo que haya sucedido. Ahora, hay eruditos
¿verdad? Que consideran que efectivamente era un gallo que nosotros conocemos, ¿no? Y conociendo un poco el tema de la hora que pudo haber sonado o pudo haber cantado el gallo, ¿verdad? Haya sido la señal que Pedro interpreta para saber que ha negado a Jesús. Así que depende del autor que uno maneje y a mí me convenció, no estoy recordando ahora a qué autor consulté, que incluso yo hice un sermón sobre eso, ¿verdad? Y yo le puse el desayuno de la gracia, el sermón que traje. Y considerando que el gallo representa en su sonido un nuevo comienzo, un nuevo amanecer, el gallo canta cuando va a amanecer. Pedro necesitaba escuchar el canto del gallo para saber que el amanecer de la gracia de Dios se iba a manifestar sobre él, unido al capítulo 21, porque el capítulo 21 es el amanecer de Pedro, ¿no? Es el amanecer de Pedro, el 21. Entonces, insisto, dependiendo qué autor uno encuentre, puede ser. eh, Pero hasta donde yo recuerdo, en la investigación que hice para traer el sermón que te había dicho esta charla, yo encontré que efectivamente era un gacho. Ujú. Y que no era muy difícil entenderlo, porque bueno, estamos en la Jerusalén del siglo primero. No es Buenos Aires, no es Londres, es la ciudad de Jerusalén que una de las características que tenía Jerusalén era el bullicio no solo de su gente, sino de los animales que había por allí y lo que son esos animales domésticos, perros había, aunque no eran queridos, pero había perros. Y había también muchos de estos animales, ¿no es cierto?, que eran domésticos, eran de casa. Y las calles de Jerusalén no eran pavimentadas tampoco, no es que había control sanitario de Senasa, así que el autor comenta que sí, pudo haber identificado, porque los traductores, ¿verdad? Este, es muy difícil la relación que pudiera existir, porque el traductor tuvo que decidir qué sentido darle y termina manifestándolo como un gallo. Pero ese es hasta donde yo puedo investigar. Si me pasas el dato de quién es el autor que consultaste, me gustaría conocer sus argumentos y compararlo con el que yo consulté. Y bueno, tal vez podríamos... yo me fui por esa línea, opté por eso porque para mí calza muy bien el amanecer de Pedro, ¿verdad? Un gallo siempre te anuncia el amanecer y el capítulo 21 es el amanecer de Pedro. Dale, gracias. Y otra cosa que me quedó dando vuelta es cuando leí la sanación cuando Jesús sana al ciego en el capítulo 9 de Juan. Ujú, Me parecía muy, muy intrigante el hecho de que le decía, hacía énfasis en que él era mayor de edad y que igual así llamaron a sus padres para saber si era cierto. Y entonces me puse a decir, pero la pucha, ¿por qué, por qué tanto énfasis en eso? Y me puse a ver, porque yo siempre, uno siempre, como digo, uno va por lo que uno piensa en la época de uno, ¿no? Y yo decía, y bueno, mayor de edad, el tipo tiene más de 18 20 años y le están preguntando, y ahí entré a ver y a investigar un poco y vi que por ahí la mayoría de edad en esa época no era a los 18 sino que según lo que yo averigüé era a los 13 años para ujú, eh, 12, 13 años más o ujú. menos. Y bueno, ahí un poco me cerraba un poco más, qué sé yo, quizás él era, el ciego quizás era jovencito y no le creían tanto y le preguntaban a los papás o no sé, o sea, me quedó muy dando vuelta ese pasaje en ese sentido. Sí, es interesante, amigo, lo que planteas y me gusta que lo veas de esa manera porque, a ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador, ¿verdad? Es cierto, la edad adulta en el tiempo judío o en el tiempo de Jesús era a los 12 años. Ya a los 12 años
se hacían las famosas fiestas del Misbar, algo así, la verdad que no lo sé pronunciar, en donde se hacía la transición, se hace una fiesta, ¿no es cierto? Donde se hacía la transición que pasan de niños a adultos, ¿no? Los occidentales no, nosotros hasta los 18 recién, en algunos países hasta los 16, pero el caso nuestro hasta los 18. Bueno, resulta que cuando nosotros leemos el relato del hombre ciego, sí, podríamos pensar que tal vez que, no sé, muchos pensamos que tenía que 30, 40 años, 50 tal vez, más o menos, ¿no? Esa es como nuestra concepción, pero evidentemente no, pudo haber sido mucho más joven, diríamos. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir Juan en este signo? Recuerda, es un signo teológico, ¿verdad? Entonces tienes que ver la narración desde el contexto de que es un signo teológico, es un milagro teológico, no tanto histórico, sino teológico. ¿Qué nos quiso decir Juan con este signo, con esta señal? Dos cosas. Primero, es muy, era necesario, ¿verdad? El testimonio, el testimonio. En el tiempo de Jesús, el testimonio o los testigos que se le conocen eran fundamentales para poder dar fe de cualquier situación. Ujú. Por eso Mateo a veces nos presenta dos testigos, dos ciegos, por ejemplo, y Marcos nos presenta un ciego, porque para los judíos había que haber dos personas. Debía haber el testimonio de dos personas para testificar que eso que ellos hicieron, o vieron, o presenciaron, etcétera, estaba bien, era correcto. Hoy pasa en términos legales, ¿verdad? Yo como abogado tengo que presentar dos testigos para que el testimonio de ellos sea correcto. Ahora, ¿qué nos está diciendo Juan cuando llama a los padres? No importa si el chico tiene 18, 20, 25, tiene 50 y los padres tienen 80 años, qué sé yo, no sé, sino más bien es el hecho de que necesitan testificar que este muchacho o este hombre vivía en tinieblas. De eso trata el relato, de eso trata el milagro, las tinieblas, la oscuridad, ajá, la oscuridad. Y recuerden que simbólicamente la oscuridad es el caos. Cuando ustedes van a Génesis 1:1, no, Génesis 1:2, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba deformada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. ¿Y qué es lo que hace Dios primero? La luz. ¿Por qué hace la luz? Porque lo que reinaba en ese caos era la oscuridad. Entonces el ciego de nacimiento, ¿verdad? Nunca ha visto la luz, no sabe lo que es la luz. Él ha vivido en oscuridad como el mundo vive en oscuridad, ¿verdad? Entonces, Juan elige a un ciego porque él sabe que este personaje o este hombre, ¿no es cierto? No conoce la luz, no sabe qué es la luz. Y simbólicamente, como he dicho, las tinieblas representan el caos, ¿verdad? Representan el mal en muchos casos. ¿M? Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, lo que está haciendo es darle la oportunidad al lector de saber que Jesús es el que trae la luz en medio de la oscuridad. Y entonces ese milagro nos recuerda a Juan 1:1 o el capítulo 1 de Juan y nos recuerda a Génesis capítulo 1. Por eso necesitaban testigos. El testigo era fundamental para poder reafirmar y confirmar que esta persona estaba en oscuridad. Y que el milagro que hace Jesús tiene que ver con un milagro trascendente, un milagro que va a traer vida y luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y trae el discurso de lo que significa la luz del mundo a partir de ese milagro. Así que bueno, más allá del contexto histórico o lo que vos planteas, es analizar el tema teológico que tiene que ver con el milagro. Bueno, no sé si te enredé más, amigo mío.
No, no, está bien, entendí. Muy bien, me encanta que dialoguen con el texto, hablen con el texto. Y de a poquito les va llevando el texto a una mejor comprensión de las cosas. ¿Ok? Así que felicidades por eso. Y yo les pido a todos que lean, por favor, lean y lean despacio, ¿no? Pregúntense, acérquense y busquen comentarios. Eso es lindo. Lo que Mario platicó es bueno porque a partir de te abre nuevas interpretaciones, ¿no? A mí me pareció bien el tema de que un gallo es un gallo, como nosotros lo conocemos, como un animal doméstico de casa, y lo relacioné con el nuevo amanecer. El gallo siempre te anuncia un nuevo amanecer, y Pedro necesitaba eso, ¿no? Muy bien, pues no sé si alguien más, Emilia, Esther, Esme, tienen alguna otra pregunta, o Mario, ningún problema, amigos. Aprovechenme ahora que es gratis. Después ya cobro honorarios. Ya que estamos, entonces, eh, no, me pareció muy interesante también cuando lo leí tranquilo y leí ahora que no, nos tocaba leer Juan. Cuando leo el capítulo 11, el verso 2 y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le ungió, enjugó los con sus cabellos, dice ese verso. Y está, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 11. Y bueno, quedó medio que me quedé preguntando ahí, y yo digo, ¿y cuándo le enjuagó los pies? Y después, bueno, seguí leyendo y en el capítulo 12 está la historia donde, donde María eh, le lava los pies, ¿no? A Jesús con el perfume. Entonces, como que la historia recién fue relatada más adelante o pasa más adelante, pero esa aclaración está antes, como que el autor escribe como diciendo ¿te acordás que, y fue la misma María, ¿no es cierto? Como que cuando nosotros hablamos de una historia y los dos que estuvimos ahí decimos, che, ¿te acordás? Y después seguimos contando, ¿no es cierto? Que también estaba en ese momento. Me pareció que viene por ese lado un poquito porque queda un poco, si no lees después más adelante, como que te queda descolgada esa partecita de la historia, ¿no? O esa aclaración que hace ahí. Bien, amigo mío. Bueno, esa observación que haces es porque tenemos un redactor allí, ¿verdad? Un redactor que está bien, porque él ya sabe lo que pasó, porque lo que está narrando ya pasó hace 70 años. Entonces, lo que él hace es una aclaración, ¿verdad? Y después desarrolla el punto, como diciendo, bueno, ahora les voy a contar por qué les dije hace rato quién era, si no, no me van a entender. Y bueno, la historia de la mujer del perfume es una historia, es una tradición que han recogido los cuatro evangelios de manera distinta, ¿verdad? E insisto, todo con una función teológica. ¿Quién es esta mujer para Juan? Pues es María, la hermana de Jesús, la hermana de Marta y de Jesús. La hermana de Marta y de Lázaro, ¿verdad? ¿Quiénes eran Marta, Lázaro y María? Al parecer, por el testimonio de Juan, eran los compinches de Jesús. Eso es hermoso. Ustedes saben que yo recibí un curso la semana pasada, me inscribí en un curso hermoso que tiene que ver con los amigos y amigas, hermanos, madres y padres de Jesús como signo de una nueva realidad eclesial. La verdad es que es fascinante ver cómo Jesús crea una comunidad de amigos, ¿verdad? La iglesia debe ser una comunidad de amigos. Este concepto no lo tenemos en nuestro vocabulario, al menos no la iglesia de Dios séptimo día. Nosotros tenemos como iglesia la iglesia que se reúne para observar el sábado, ¿verdad? Y cuidadito con que faltes al sábado, porque si algún hermano te ve comprando a las 7 de la noche algo en el súper, te va a recondenar, ¿verdad? Este, somos una iglesia que está alrededor de no comer chancho. No, yo no como chancho. ¿Viste? Somos una iglesia que estamos alrededor de decir, bueno, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Pero pocas veces hemos desarrollado el concepto de iglesia como amigos. Yo creo que Juan
toma este punto de amistad con Marta, María y Lázaro como un signo maravilloso de una comunidad que renace, una comunidad de amigos, de amigas, de hermanos, de hermanas, de padres, de madres, como un signo de familia. Y yo bendigo a Dios porque, bueno, tengo muy buenos amigos y es maravilloso cuando nos juntamos, cuando nos mandamos mensaje, cuando eh, hacemos un asadito, cuando podemos llorar juntos o reír juntos o bancarnos o comprendernos o escucharnos o aconsejarnos. Esto, si nosotros lo trasladáramos a la iglesia, realmente sería la comunidad que Jesús quiso crear, ¿verdad? Una comunidad en donde nos viéramos como amigos, como amigas. La amistad es un valor que pocas veces hemos explotado en la iglesia. No nos vemos como amigos, ¿verdad? O sea, tenemos amigos en la iglesia, nuestros compinches, nuestras amiguitas ahí que nos reunimos para tomar el mate, pero la iglesia como signo de amistad no existe, ¿verdad? No existe. Todo lo contrario, nosotros tenemos la iglesia para pelearnos. Y hay iglesias que viven peleadas, ¿no? Así que bueno, gracias por traer a colación esto, amigo mío, pero tiene que ver con una función teológica. ¿Por qué Juan va a relatar el tema de Marta, María y Lázaro? Porque bueno, va a establecer el milagro de Lázaro como un signo maravilloso, ¿verdad? El Jesús no solo que es amigo, el Jesús que no solo se ríe a carcajadas, el Jesús que no solo llega a la casa de Marta y María y dice, che, ¿qué hay de comer? Y por otros, en serio, déjate de hinchar, pon un cacho de carne, yo tengo hambre, yo quiero comer, un asadito, dale, vamos con un asadito, ¿no? Ese Jesús que tiene estas relaciones maravillosas, dice, che, yo me voy a tirar un ratito allí a la habitación, anda, métele, señor, métele, subite, dormite y cuando despierte y esté el mate con una factura, dale, dale, Jesús es el amigo que dice, che, yo voy a hacer el reviro. ¿En serio? Le dijo Lázaro. ¿En serio? Sí, yo hago el reviro. ¿Tenés harina? Sí. ¿Tenés sal? Sí. ¿Tenés aceite? Sí. ¿Tenés la olla negra? Sí. Bueno, listo, yo hago. Eso, ¿verdad? Amistad. Una amistad que nosotros no hemos entendido y comprendido. Una amistad que rompe toda espiritualidad cristiana, ¿verdad? Y que nosotros no hemos, insisto, explotado esta virtud de amistad en los círculos de comunidad cristiana, ¿verdad? En nuestras iglesias. No nos hablamos, no nos saludamos, este, no nos visitamos, no, la iglesia no viene a mi casa, yo no voy a la casa de la iglesia, y eso yo creo que Juan nos lo restriega en la cara, diría yo. Juan nos da bien en la cara, como diciendo, che, ¿qué onda con esto? Jesús era amigo, y muy amigo, Jesús era compañero, muy compañero, era compinche de aquí a la China el Señor, de aquí a la China era compinche. Entonces, bueno, les digo ahora porque estoy redescubriendo este concepto a través de estas reflexiones que he estado teniendo. Incluso se nota mucho eso que nos decís en el verso 35 del capítulo 11 que dice Jesús lloró. Cuando dice ese Jesús lloró, yo me imagino un llanto muy así de amigo, ¿no es cierto? Muy efusivo, por así decirlo, porque como que cuando uno lo lee y ves que es solo un verso, y después lo entré a investigar un poco y es el verso más corto de la Biblia, y dice, y Jesús lloró, es como que quiere demostrar que ese momento fue especial para Jesús, como que sintió mucho dolor. Cuando uno lo lee solo, e incluso llega a sentir ese dolor que habrá sentido Jesús por la muerte de su amigo, ¿no? Es interesante el punto que planteas, amigo mío, mira, porque lo que planteas habría que ampliarlo más y ahí te va a calzar mejor, te va a calzar mejor. Eso que vos decís no es un llanto en donde le salen dos lagrimitas a Jesús de los ojos, ¿verdad? No es el actor de Hollywood, ¿verdad? Que tiene que poner un poco de cebolla y gotas como para que le salgan ahí las lágrimas y demás. No lo es. Jesús es un Jesús que se descompone en el llanto, se descompone, ¿no?
cuando nosotros hemos llorado de manera descompuesta por un dolor profundo. Tus ojos se hinchan, los ojos se ponen rojos. Perdón la expresión, pero moqueas que da miedo, porque bueno, hay algo que pasa fisiológicamente que las narices parecen fuentes de agua, ¿viste? Y todo es una mezcolanza entre fluidos nasales, entre lágrimas, es todo eso. Jesús se descompone llorando. Ahora la pregunta, ¿por qué? Tal vez la primera respuesta que me parece muy interesante, la que plantea, llora por su amigo que está muerto, ¿no? Durante muchos años yo lo creía así y lo disfruté así, creo que sí. Eh, Jesús amaba a Lázaro, pues el que amas está muerto, ¿no? Amistad, ¿no? Yo no puedo imaginarme si alguno de mis amigos que amo y que quiero mucho ya no esté, no me lo puedo imaginar. Ya lo viví con una persona que amaba yo mucho, que era no sé, era tan especial para mí, y que cuando yo llegué a la Argentina, a la semana que yo vine, yo me fui a despedir de él y le dije, che, me voy a Argentina, y anda, metele ficha y demás. No era de la iglesia él, anda, metele y que te vaya bien y ya voy a ir o vos venís, sí. Y bueno, a la semana me entero que enfermó de la nada, fue internado y finalmente murió. No me dio tiempo de despedirme de él, no. Duele y duele. Yo lloré esa noche mucho porque me dolió demasiado. Entonces, Jesús llora por su amigo, ¿no es cierto? Y sí, creo que sí. Pero a veces cuando uno empieza a dialogar con el texto, uno dice, pero ¿será que Jesús llora por su amigo aun cuando sabe que Lázaro no está muerto, solo duerme? Jesús puede llorar solo por su amigo sabiendo que va a hacer algo para levantarlo y resucitarlo. En última instancia, Jesús llora porque Lázaro muere y aun cuando Jesús no lo hubiese resucitado en ese momento, sabe que Lázaro va a resucitar algún día, en el día postrero, como dijo Marta, ¿no es cierto? Sé que resucitará en el día postrero. Yo creo que si vos ubicás el texto en qué momento está diciendo eso, te vas a dar cuenta que Jesús está ante la tumba de Lázaro rodeado de toda esa gente que no cree en él, que está ahí de morbosa, que está ahí de metiche, decimos, ¿no? De esa gente que está ahí como diciendo, De veras, vamos a mirar, vamos de chusma, ¿no? Vamos de chusma a ver si de veras lo va a resucitar. Y yo siento que el llanto de Jesús es por la incredulidad de esa gente. Jesús llora por esa gente que aún viendo no cree, por esa gente que necesita mirar para creer. Jesús llora por esa gente, ¿no es cierto?, que está allí de chusma y de metiche, porque sabe que si ellos no creen, no podrán ver la gloria de Dios. Creo que Jesús llora no solo por Lázaro, su amigo, sino llora por Mario, por Emilia, por Esther, por Esme, por Abraham, que si no creyéramos, no vamos a poder ver su gloria. Creo que ese llanto de Jesús es un llanto universal, ¿no? Es un llanto de alguien que mira a la humanidad incrédula, que mira a la humanidad perdida, que mira a la humanidad haciendo de su vida un descarriate, diríamos, un descarrilo. Y, y creo que el llanto de Jesús es por eso, ¿no? Es cuando vos llorás por alguien y decís, ¿por qué llorás? Y lloro porque sé en qué vas a acabar. Si vos seguís en ese camino, por eso lloro, porque sé que algún día te enterraré, tu vida no va a ir a ningún otro lado. Así que es interesante eso, el texto más cortito de la Biblia. eh, Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró. Bueno, ya terminé predicando igual. Ya casi lloramos todos. Muy bueno. Pues, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguien que dice, Esther, ni pregunto, pero va a terminar otra predicación igual, así que mejor ni pregunto, dice. Bueno, tengo 20 minutitos para hacer una introducción de la primera carta de Juan. ¿Puede ser? Entramos a la primera carta de Juan. Por favor, léanla y les va a bendecir mucho.
Bueno, tenemos la primera carta, con una carta hermosa, hermosa, que en primera instancia les voy a decir que está muy relacionada con el autor del cuarto evangelio. Ujú. Y está muy relacionada con esa frase que dice, el discípulo amado. Porque si hay una carta que habla sobre el amor en su plenitud, es la primera carta de Juan, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos decir a manera de introducción? Bien, en primer lugar, podemos decir que la primera carta de Juan es una carta muy personal, ¿verdad? Sumamente personal. Y es personal porque evidentemente va a plantear aspectos que tienen que ver con los afectos y la fe, ¿verdad? El afecto y la fe. Y vamos a ver un poco el trasfondo, por qué se escribe esta primera carta de Juan, ¿verdad? La primera de Juan es una carta, se llama una carta, porque aunque no tiene nombre de destinatarios, no sabemos a quién se dirige la carta, la primera carta de Juan. Nosotros lo vemos cuando vemos las cartas de Pablo, ¿no es cierto? Apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en Galacia, aquí no sabemos quiénes son sus destinatarios, ni tampoco termina con los saludos correspondientes a los que se puede saber de una carta como tal, como las cartas de Pablo, que al final terminaba y bueno, tal les manda saludos y tal les manda saludos y tal les manda saludos. Bueno, hasta nuestros días nadie puede leerla sin percibir en la primera carta de Juan un carácter intensamente personal. Bueno, intensamente personal. Un segundito, hermanos, un segundo. Bien, vuelvo otra vez, hermanos. Bueno, entonces, de verdad, leer la primera carta de Juan es una delicia, es una fascinación, es algo de verdad muy lindo porque trae mucho amor, mucho, mucho. Es una de las cartas donde más encontramos la palabra amor. A ver, déjenme ver si puedo. eh, ujú. Voy a dejarles una tarea para que puedan percibir la belleza de la carta de Juan. Ustedes van a leer la carta de Juan, ¿verdad? La van a leer y van a señalar, van a poner una marquita. Bueno, si no quieren, su Biblia no la quieren rayar, está bien. Pero alguna marquita, algo allí, ¿viste? Donde ustedes identifiquen que en este versículo del cual ustedes van a hablar, tiene que, habla acerca del hermano, del prójimo, ¿verdad? Del otro. Subrayen todos los textos que aparecen en la primera carta de Juan que tiene que ver con el otro, ¿verdad? Con el prójimo. Y entonces se van a dar cuenta cómo la primera carta de Juan es una carta muy personal que va a tratar del amor hacia las personas, ¿verdad? Hacia las personas. Así que le dejo de tarea, lean primera carta de Juan e identifiquen los versículos que tienen
tienen relación con el prójimo, con el otro, que tienen que ver con el hermano, ¿verdad? El hermano. Bien, eso les va a ayudar. Bueno, luego, bueno, no cabe la menor duda que el que la escribió, el autor de la primera carta de Juan, tenía presente una situación concreta y a un grupo definido de personas, es decir, sabe a quién le escribe y sabe que a quien escribe está pasando por situaciones de las cuales él trata, quiere y anhela, ¿verdad? Poder dar una respuesta a las situaciones que está viviendo. Tanto la forma como el carácter personal de la primera carta de Juan se explican si la consideramos como lo que sea, como lo que alguien ha llamado un sermón cariñoso y preocupado. Por eso quiero que identifiquen dentro de este sermón, ¿verdad? Si lo planteamos de esa manera, cómo el autor de esta carta tiene que ver básicamente con el cuidado del otro, ¿verdad? Con el cuidado del otro. Es básicamente un sermón escrito por un pastor que amaba a su pueblo y que es enviado a las iglesias que tenía a su cargo, ¿verdad? Por eso es una carta muy, muy sumamente tierna, comprometida, una carta que va a evocar los mejores y mayores anhelos de la vida, de la amistad, de los amigos, de la comunión, de la fraternidad. Mm. Así que me parece que si ustedes hacen este ejercicio que les planteo, van a poder descubrir con mayor firmeza y claridad esta situación. Bueno, a ver, déjenme ver un poco, hermanos. Pues sí, voy a plantear esto. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia? Solo voy a ver la primera. Hay tres causas que estaban sucediendo, que estaban pasando en la iglesia del primer siglo, a finales del primer siglo, que hace que el autor de la carta escriba. Entonces, hacia el año 100 después de Cristo, habían ocurrido ciertas cosas en la iglesia, sobre todo en una ciudad importantísima, donde estaba una iglesia importantísima, que era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Vamos a ver la primera hoy, solo hoy, y ahí vamos a dejar nuestra clase. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuál es el trasfondo que estaba teniendo la primera carta de Juan para que nosotros podamos tener? Y la deserción estaba a flor de piel, ¿no? Por eso a veces me preocupa, pero a veces, y no, hay muchos alumnos que se inscriben al seminario y terminan desertando, ¿verdad? Lo mismo sucedía en la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que pasaba? Muchos de los miembros de la iglesia eran ya cristianos, no de primera generación, sino de segunda e incluso de tercera generación, ¿verdad? Es como muchos de nosotros decimos, che, vos sos cristiano, y sí, bueno, desde mi bisabuelo, mi tatarabuelo, él era de la iglesia. Y a veces vemos que muchos de los nietos o bisnietos de los primeros que creyeron en el Señor, su fe ya no es tan comprometida, ¿verdad? Ya no es tan comprometida. Y terminan alejándose, terminan desertando. Y eso es lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. En los primeros días del cristianismo había gloria, había esplendor, había ánimo, había predicación, la gente estaba comprometida con el mensaje. Pero ya para el año 100, es decir, 70 años después de que nuestro Señor ya no está, el cristianismo se había convertido en una costumbre, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos hoy en día. El cristianismo se estaba convirtiendo en un cristianismo tradicional, medio sincero, ¿verdad? Y nominal, es decir, por nombre. ¿Sos cristiano? Sí, ¿por qué? Y no sé, pero yo soy cristiano, ¿no? Los cristianos se habían acostumbrado al evangelio y algo de su maravilla se había perdido. Seguramente muchos de ellos habían leído Marcos, Mateo, Lucas. Bueno, esto ya lo había dicho Jesús y que fue recogido por el evangelista Mateo cuando dice
que Jesús conocía a las personas y él había dicho: "El amor de muchos se enfriará o se resfriará". Bueno, no necesitamos llegar al siglo XXI para darnos cuenta que eso ha sucedido. Ya desde el primer siglo, a finales del primer siglo, mucha gente se estaba enfriando. Por eso Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos para algunos, la primera emoción había pasado, ¿vale? Y el pábilo de la devoción humeaba, pero no iluminaba. Estaba allí, pero los ataques, las persecuciones, la ambición al poder, la seducción que tenía el Imperio Romano, bueno, hacía que la gente, ¿verdad? Ya no estuviera tan comprometida en el sacrificio, ya no estuviera tan comprometida en, en aceptar a Jesús y pagar el costo de aceptar a Jesús, ¿verdad? Así que era el pábilo de la devoción que humeaba, pero no iluminaba. Muy bien. ¿Alguien me puede decir, un segundo, hermanos? No, yo aquí lo veo. Muy bien. Me parece que puedo, todavía tengo tiempo para la segunda causa y voy a seguir. Tengo 7 minutitos, los voy a aprovechar. Entonces, la primera, como dijimos, la primera causa o motivo que le hace escribir a Juan es que necesita motivar a su gente, necesita motivar a la iglesia, necesita recuperar qué era lo que le daba sentido a la vida cristiana, ¿no? ¿Qué es aquello que le permitía a, a Juan poder motivar a sus primeros oyentes, ¿no es cierto? A sus primeros lectores que estaban pasando por esto, que valía la pena seguir viviendo por Jesús, que valía la pena seguir amando a Jesús, que valía la pena seguir entregando su vida al Señor. Entonces necesitaban, como yo creo muchos de nosotros, ¿no es cierto?, que anhelamos poder tener ese deseo de tener algo que nos reanive, nos volvamos a eso, ¿no? Ese primer amor. Hoy hay muchos cristianos aburridos, tradicionales, costumbristas, nosotros mismos, ¿viste? Vamos a la iglesia por ir, no vamos con ese gozo, no vamos con esa alegría, y vamos, ¿viste? Y vamos de mala gana, y vamos con nuestra cara larga, y vamos chinchudos, chinchudas, y vamos ahí, ¿viste? Para cumplir, como para que nadie diga, ah, no vino, ah, quién sabe qué se quedó a hacer. Pasa lo mismo, hermanos, imagínense. Hoy, 21 siglos después, estamos enfrentando, 20 siglos después, estamos enfrentando las mismas situaciones que estaba enfrentando la primera iglesia cristiana. Por eso me parece que la primera carta a Juan es muy importante. La segunda razón de deserción, y por eso la gente se estaba yendo. La segunda razón es que una de las consecuencias era que había muchos miembros de la iglesia que encontraban los estándares que exigía el cristianismo como pesados y fatigosos, ¿no? Como diciendo, en serio, tanto hay que hacer, en serio, tanto hay que observar. Y, y entonces ellos sentían que decían, Mira, los griegos son más liberales. Los griegos no les importa que hagan con el cuerpo, pueden tener lo que quieran y hacer lo que quieran. ¿Por qué el cristianismo nos presenta un montón de cosas que no podemos tener? Y entonces la santidad se hizo un tema muy pesado para los cristianos, porque no querían ser santos en el sentido que ya el Nuevo Testamento se estaba forjando. En el Nuevo Testamento la palabra para santo es agios o agios, ¿verdad? Que se traduce corrientemente por santo, pero su verdadero sentido era ser diferentes. Ser santo hoy lo malentendemos. Hoy alguien dice, somos santos. No, no, porque no soy católico romano. Porque para nosotros un santo es aquel que está en un nicho, que vivió una vida de perfección, de santidad, qué sé yo, y le rinden culto y demás. Pero bíblicamente somos santos, porque la palabra gíos se traduce en un sentido correcto como diferentes. El que es santo es diferente, ¿verdad? Pero marcar la diferencia en un mundo donde todos van contracorriente es muy difícil. Así que nunca olvidemos que siempre hubo una separación indudable entre el cristiano y el mundo.
Esto está muy marcado en el Evangelio de Juan. Juan dice claramente, ¿no es cierto?, en el capítulo 15, versículo 19, que esta separación dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El cristianismo marcaba una clara distinción entre el mundo y el cristiano. Y en el capítulo 17, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La teología bíblica y la teología juanina tiene que ver básicamente con la separación entre el mundo y el cristianismo. Pero eso no les gustaba a los cristianos del primer mundo, ¿verdad? Así que ser cristiano conllevaba una demanda ética, comportarse como verdaderos cristianos, ¿no? Como verdaderos cristianos. Demandaba un nuevo estándar de pureza moral, una nueva amabilidad, un nuevo servicio, un nuevo perdón, y todo eso era re difícil. Y una vez que pasaron la primera ilusión, el primer entusiasmo, se fueron haciendo cada vez más difícil estar fuera del mundo y negarse a aceptar los estándares y prácticas en curso. Entonces dijeron, mira, de estar aquí, viste, siendo la diferencia, siendo más amables, más serviciales, perdonando de todo corazón, teniendo una pureza moral en nuestras convicciones, ¿sabe qué? Mejor me voy al mundo. Entonces muchos de ellos quedaron con esa intención de decir, bueno, me voy. ¿Qué pasa lo mismo hoy, no es cierto? Hoy muchos abandonan la iglesia porque, bueno, la Biblia nos dice que tenemos que ser diferentes, pero a muchos no les gusta, ¿verdad? Nuestros jóvenes no están aprendiendo a ser santos, no están aprendiendo a ser diferentes, pero tampoco los ancianos, ni los adultos, ¿verdad? No lo están aprendiendo. Y entonces hay algunos que se alejan físicamente de la iglesia y hay otros que espiritualmente se alejan de la iglesia. Hay muchos adultos y ancianos que siguen yendo a la iglesia en el cuerpo, pero el espíritu está muy lejos de ellos, ¿no? Así que me parece sumamente importante y trascendente el hecho de considerar que la segunda causa por la cual se escribe la primera carta de Juan es que la iglesia no estaba queriendo seguir los estándares espirituales, morales que el Nuevo Testamento o la Biblia nos imponía, ¿verdad? Fíjense cómo estos aspectos también tienen que ver mucho con lo que hoy vive la iglesia. Por un lado, algunos ya somos cristianos nominales, cristianos por costumbre, y otros somos cristianos que no nos gustan, que nos digan, no, no podés hacer esto porque no es correcto. Yo no sé, pero ¿y por qué si todo el mundo lo hace? ¿Verdad? Todo el mundo lo hace. Bueno, como les he enseñado, no significa que porque todo el mundo lo hace, están haciendo lo correcto, ¿verdad? No están haciendo lo correcto. Así que bueno, estas dos primeras causas motivaron a que el autor de la primera carta de Juan dijera, tengo que escribir algo, ¿verdad? Y tengo que decirles algo a ellos para que no caigan en la deserción, no se alejen, no terminen abandonando la fe. Y de ahí surge la primera carta que nosotros conocemos según San Juan. ¿Mm? Muy bien, ahora sí voy a dejar aquí la clase. Quiero que hagan ese ejercicio. Por favor, identifiquen en la primera carta de Juan cuáles son los textos que tienen que ver con el prójimo, ¿verdad? Con cuidar del prójimo, con estar con él, con amar al prójimo. Y eso les va a ayudar a entender mucho la primera carta de Juan. ¿Ok? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sí, Está, está bueno, me parece que está íntimamente relacionado con el prójimo, mucho. toda la carta, totalmente, está dirigida a los hermanos y a la iglesia y al entorno del prójimo.
Pero sí, la voy a volver a leer y la voy a marcar toda. Marque, vaya Gracias. leyendo, versículo por versículo, y todo lo que tenga que ver con el hermano, con el prójimo, señálelo. Y vamos a ver qué encontramos en la próxima clase. Gracias. Bueno, gente linda, deseo que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, Dios mediante, para seguir reflexionando sobre la primera carta de Juan. Que tengan muy buena tarde, bendiciones para todos.